¿Te ha pasado alguna vez que alguien se aleja de ti y sientes como si te desvanecieras poco a poco, como si te hubieran puesto en pausa sin previo aviso? Esa sensación de vacío, de no entender qué hiciste mal, puede ser abrumadora. Pero antes de dejar que el juicio te arrastre, respira hondo. El alejamiento no siempre es rechazo, a veces es simplemente espacio. Y ese espacio puede estar lleno de significado. En este vídeo voy a compartir contigo 9 principios estoicos que te ayudarán a afrontar esa distancia sin perder la paz. Sobre todo, quédate hasta el final, porque la última lección encierra una sabiduría que podría cambiar tu forma de ver las relaciones. Recuerda esto: no puedes controlar las acciones de otros, pero sí puedes gobernar tu interior. Quizá este sea el momento ideal para volver a ti, para cultivar tu mundo interior y dejar de mendigar presencia. En medio del silencio, si estás dispuesto a escuchar, puedes encontrar la verdad más poderosa de todas. Tu valor no se mide por quién se queda, sino por cómo decides sostenerte cuando todos parecen alejarse. No te castigues con suposiciones. Presta atención, porque lo que viene puede devolverte la claridad que creías perdida. Antes de sumergirnos en estas valiosas enseñanzas, si este contenido te aporta claridad o te inspira a mejorar tu vida desde la sabiduría de los antiguos, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ninguna nueva reflexión basada en la filosofía estoica, diseñada para ayudarte a cultivar paz, resiliencia y dominio personal. Vamos al grano. Lección 1. Tu valor no está en manos ajenas, sino en tu juicio interior. Vivimos en una sociedad que, casi sin que lo notemos, nos educa para medir nuestra valía a través de los ojos de los demás. Basta con que alguien se aleje o deje de prestarnos atención para que empecemos a cuestionarnos. ¿Qué hice mal? ¿Ya no soy suficiente? Pero si eres capaz de detenerte un momento y observar con serenidad, como haría un estoico, descubrirás una gran verdad. El juicio de otros no define quién eres tú. Los sabios del estoicismo, como Epicteto, insistían en que lo que no depende de ti debe ser considerado indiferente. Si alguien se aleja, eso pertenece a su esfera, no a la tuya. Tu deber es mantenerte firme en tu percepción justa de ti mismo. ¿Realmente vas a permitir que el comportamiento cambiante de otra persona altere tu esencia? Imagínalo así. Tú eres como una lámpara. Si alguien se aleja y ya no recibe tu luz, eso no significa que tú hayas dejado de brillar. Solo significa que esa persona decidió mirar en otra dirección. El verdadero reto es no apagar tu propia luz solo porque otros dejaron de mirarte. Séneca decía que el sabio es suficiente para sí mismo, y tenía razón. Si colocas tu valía en la validación ajena, te vuelves esclavo emocional. En cambio, cuando comprendes que tu valor es un juicio que tú mismo emites, te liberas del vaivén de la aprobación externa. Esa es la libertad estoica, depender solo de tu carácter, de tu virtud, de tu coherencia. Así que la próxima vez que te sientas ignorado, no te hundas. Recuérdate que tú decides cómo interpretar la situación. Tu serenidad no está a la venta, y mucho menos en manos de quien no supo apreciarte. La libertad comienza cuando dejas de necesitar que te vean para saber que vales. Lección 2. El silencio ajeno es un espejo. Mírate con honestidad. Cuando alguien se aleja, lo primero que sentimos es un vacío incómodo. Pero si aplicamos el lente del estoicismo, ese mismo vacío puede transformarse en una ocasión invaluable para la introspección. ¿Y si, en lugar de resistir esa distancia, la utilizaras como un sendero hacia ti mismo? Marco Aurelio lo decía con claridad en sus meditaciones: retírate dentro de ti mismo. En el interior del hombre habita la fuente del bien. Cuando el mundo exterior se silencia, es el momento ideal para detenerte y preguntarte: ¿estoy viviendo en coherencia con lo que verdaderamente soy? Muchas veces nos perdemos en los demás. Nos adaptamos, cedemos, actuamos según lo que esperan de nosotros. Hasta que de pronto, el distanciamiento de alguien nos obliga a detener esa maquinaria automática. En esa pausa, puedes reconectar con lo esencial,
tus propios valores, tus límites, tus necesidades reales. El alejamiento de una persona puede ser una señal, no para arreglar lo externo, sino para ajustar lo interno. Y no se trata de una culpa que cargar, sino de una brújula que se reajusta. Porque cuanto más consciente eres de ti, menos necesitarás que alguien más te recuerde quién eres. Prueba esto. Escribe en un diario lo que sientes cuando alguien se aleja. No para juzgarte, sino para comprenderte. Haz una lista de lo que deseas, pero también de lo que no estás dispuesto a seguir tolerando. Medita, incluso visualiza tus propios límites como un círculo protector. Ese ejercicio, tan simple como profundo, te devuelve el control sobre tu paz. Recuerda, no puedes controlar si alguien se queda o se va, pero sí puedes decidir qué haces con ese espacio que queda. Puedes llenarlo de angustia, o puedes convertirlo en el jardín donde florece tu verdadera esencia. Como diría Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y si aún dudas, guárdate esta frase para cuando el viento sople en tu contra. Quien no ha aprendido a estar en soledad, jamás sabrá amar desde la libertad. Lección 3. Deja de perseguir. La paz nace cuando renuncias al control. ¿Cuántas veces has sentido que tenías que ganarte la atención de alguien? Como si tu presencia necesitara justificación, como si tu voz solo tuviera valor si era escuchada por quienes se alejaban. Esa búsqueda, constante y silenciosa, por reconocimiento, desgasta el alma. En el mundo moderno, pareciera que si no persigues, no vales. Que si no suplicas atención, quedas invisible. Pero los sabios de la antigüedad sabían algo que hoy hemos olvidado. El respeto auténtico no se pide, se inspira. Y la serenidad no nace del ruido externo, sino del silencio interior. Perseguir aprobación es entregarse al juicio ajeno. Es vivir a merced de miradas que van y vienen, como hojas arrastradas por el viento. Cuanto más te esfuerzas por ser visto, más te alejas de ti mismo. Y cuando dependes de la atención de los demás para sentirte válido, te conviertes en una sombra de lo que podrías ser. Los estoicos nos recordaron que lo que no está en nuestro poder no debe gobernarnos. Las emociones de los otros, sus decisiones, sus ausencias, no nos pertenecen. Perseguirlas es como tratar de atrapar humo con las manos. Pero cuando eliges soltar, algo cambia. Ya no necesitas impresionar, ni justificar, ni insistir. Te conviertes en alguien completo por sí mismo. Y eso, curiosamente, atrae más de lo que jamás podrías conseguir corriendo detrás de otros. ¿Quieres respeto? Entonces, mantente firme cuando no te lo den. ¿Buscas conexión? No la fuerces. Sé como el roble que no se inclina con el viento, sino que permanece. Alguien que sabe retirarse con dignidad cuando no es bienvenido, demuestra una fuerza que no se puede imitar. Soltar no es rendirse, es elegir la paz antes que la ansiedad, la dignidad antes que el ruido. Y en ese gesto, calmado, firme, silencioso, nace una presencia poderosa, una que no suplica ser vista, porque ya se sabe valiosa, incluso en soledad. Lección 4. La desesperación es una cadena. Rompe el ciclo y conserva tu centro. Pocas cosas desestabilizan tanto como el silencio ajeno. Cuando alguien que te importaba comienza a distanciarse, es fácil caer en un torbellino de suposiciones, ansiedad y miedo. Te preguntas qué hiciste mal. Piensas en qué podrías decir o hacer para arreglarlo. Pero justo ahí, en ese impulso por controlar lo incontrolable, nace la desesperación. Y la desesperación, como todo lo que nace del miedo, te lleva a actuar en contra de ti mismo. No corras tras explicaciones, no supliques atención. Porque cuanto más insistas, más te hundes en el pantano de la dependencia emocional. La filosofía estoica nos invita a mirar con calma y a no responder desde la agitación. Tal vez la distancia del otro no es un ataque, sino un reflejo de su propio caos. Tal vez no eres tú. Pero incluso si lo fueras, no necesitas perder la compostura para entenderlo. Recuerda, nada bueno nace del pánico.
Si la otra persona necesita espacio, dáselo. Si guarda silencio, no lo llenes con gritos. Y si su actitud se vuelve fría o confusa, que tu respuesta sea claridad y firmeza, no ansiedad. Es en ese momento, cuando resistes el impulso de forzar, donde demuestras tu verdadero valor. En vez de buscar validación, vuelve a ti. Ocúpate de tu calma. Haz de ti un refugio, no un mendigo de atención. Porque cuando conservas tu centro, incluso en medio del abandono o el rechazo, eres libre. No rehén de las emociones ajenas, sino dueño de las tuyas. La desesperación es una llama que consume. Pero tú no estás hecho para arder en cada ausencia. Estás hecho para permanecer, fuerte, ecuánime, como el sabio que sabe esperar sin depender. A veces, el silencio es la respuesta. Y quien aprende a escuchar ese silencio, rara vez necesita otra cosa. Lección 5. Enfócate en tu propio crecimiento. Tu victoria está en ti. A veces ocurre sin previo aviso. Alguien se aleja, y tú te quedas ahí, con el silencio colgando en el aire como una pregunta sin respuesta. Lo primero que haces es mirar hacia ti, buscando errores, repasando conversaciones, examinando gestos, y sin darte cuenta, te conviertes en juez y verdugo de ti mismo. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una distracción? El estoicismo nos recuerda que el único territorio que realmente nos pertenece es nuestro interior. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Sin embargo, cuando alguien se aleja, solemos regalar ese poder. Nos convertimos en víctimas del juicio ajeno, como si el valor de nuestra vida dependiera de la validación externa. La verdad es que no puedes controlar el comportamiento de los demás. No puedes forzar su presencia, ni manipular su afecto. Pero sí puedes controlar en qué enfocas tu atención. Y ahí está la clave, porque donde va tu atención, va tu energía. Si la concentras en lo que no puedes cambiar, te desgastas. Pero si la diriges hacia ti, hacia tu crecimiento, encuentras una fuente inagotable de fuerza. ¿Qué pasaría si cada vez que te sintieras ignorado, cambiaras la pregunta de ¿qué hice mal? ¿Por qué puedo aprender? ¿Y si el silencio del otro fuera la señal para reconectarte contigo mismo? En vez de esperar respuestas que quizás nunca lleguen, podrías empezar a darte a ti lo que esperas de los demás. Atención, cuidado, comprensión. Los estoicos no nos pedían indiferencia, sino enfoque. Decían, no pongas tu felicidad en lo que está fuera de tu control. Si alguien se va, deja que se vaya. Y en esa partida, encuentra tu centro. No como reacción, sino como elección. Porque el crecimiento no llega cuando todo está bien. Llega cuando todo parece temblar, y tú eliges permanecer firme. Y ese crecimiento no requiere gestas heroicas ni transformaciones radicales. Basta con pequeños actos de disciplina, leer algo que te inspire, escribir tus pensamientos con honestidad, caminar sin prisa y con propósito. Cada hábito es una semilla que planta raíces en tu interior. Y cuanto más te cultivas, menos necesitas que otros lo hagan por ti. Cuando cambias la expectativa por aceptación, la ansiedad se disuelve. Ya no eres la sombra que se arrastra en busca de aprobación, sino la luz que camina con paso firme hacia su propia verdad. Y entonces ocurre algo curioso. El mundo ya no te debe nada, porque has comprendido que tu mayor victoria no está fuera, en la aceptación ajena, sino dentro, en la conquista silenciosa de ti mismo. Como decía Séneca, el que avanza con paso firme en la virtud, ya ha llegado. Así que camina, y si alguien se aleja, deja que lo haga. Porque tú no estás quieto, estás creciendo. Lección 6. Comprende el valor del silencio, una pausa con propósito. El silencio tiene mala fama. En una cultura que premia la inmediatez, que exige respuestas rápidas y mensajes constantes, el silencio incomoda. Lo interpretamos como rechazo, como frialdad, como un portazo sin cerrar. Pero los estoicos sabían algo que hoy hemos olvidado: que el silencio no es vacío, es espacio, es pausa.
es posibilidad. Cuando alguien se aleja sin explicar por qué, nuestra mente se apresura a rellenar el hueco. Imaginamos traiciones, desprecios, finales. Convertimos la ausencia en amenaza. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de temer al silencio, aprendiéramos a escucharlo? El silencio también habla. A veces dice, necesito pensar. Otras veces dice, esto me duele y no sé cómo expresarlo. Incluso puede decir, ahora mismo no puedo con esto. No siempre es una sentencia. A menudo es un paréntesis. ¿Y tú? ¿Nunca has sentido la necesidad de desaparecer por un rato? De apagar el mundo para volver a ti. Entonces, ¿por qué no concederle al otro el mismo derecho sin asumir que se trata de un ataque? El estoicismo nos enseña a no reaccionar al primer impulso, a observar antes de juzgar, a entender que lo que sentimos no siempre refleja la realidad, sino nuestra interpretación de ella. Si alguien guarda silencio, no es tu deber llenarlo con suposiciones. Es tu oportunidad para observar cómo reaccionas ante la incertidumbre. Puedes elegir interpretar el silencio como una ofensa. O puedes elegir vivirlo como una invitación a la paciencia, a la introspección, a la aceptación. Y si descubres que ese silencio se alarga más de lo esperado, y que detrás de él sí hay un rechazo, también puedes aceptarlo. Porque la dignidad no se pierde por ser dejado, sino por dejarse arrastrar por la desesperación. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cambia la opinión. Cambia el relato. Cambia la carga. La próxima vez que alguien se aleje, no te apresures a buscar explicaciones. Tal vez el silencio sea un regalo disfrazado. Una oportunidad para escuchar lo que dentro de ti también ha estado esperando un espacio. A veces, el mayor acto de amor propio es no perseguir. Es quedarse en calma. Es permitir que el silencio haga su trabajo. Porque en ese vacío, si lo permites, puede brotar una comprensión más profunda. Sobre ti, sobre el otro, sobre lo que verdaderamente importa. Y entonces, el silencio ya no duele. Porque deja de ser ausencia. Y se convierte en presencia. La tuya. Lección 7. La fortaleza interior. Cultivar la autoestima para resistir el desdén. Hay un tipo de herida que no sangra, pero deja marca, la de sentirse ignorado. Te ves en una conversación donde tus palabras rebotan en el aire como si fueras invisible. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué hice mal? Pero esa pregunta, tan común como engañosa, solo lleva al lugar equivocado. Porque no se trata de cambiar a los demás, sino de endurecer el alma. Los estoicos nos enseñaron que el valor de uno mismo no debe depender de la mirada ajena, sino de la evaluación propia. Si te ignoraron, no lo tomes como un veredicto sobre tu valía. Muchas veces, el otro ni siquiera sabe que ha causado daño. Tal vez está absorto en sus propios problemas, tal vez está huyendo de sus sombras. Sea como sea, eso no te define. El error más habitual es permitir que nuestra mente construya ficciones en ese vacío. Quizá no soy interesante, quizá molesté sin querer, pero eso es solo ruido. El juicio debe basarse en hechos, no en conjeturas. Epicteto diría: lo que está fuera de tu control, déjalo fuera de tu preocupación. Si te juzgas con dureza por lo que otros hacen o dejan de hacer, serás prisionero de su volubilidad. Por eso, cultiva tu autoestima como un centurión afila su espada, con constancia, sin depender del aplauso. Imagina tu interior como una fortaleza. Que entren los amigos verdaderos, sí, pero que no se desmorone cuando la indiferencia toque a la puerta. ¿Te ignoraron? Que no tiemble tu alma. Eres tú quien otorga o quita valor a ese acto. Rodéate de quienes te ven, no de quienes te esquivan. Y si hoy estás solo, que esa soledad sea un terreno fértil donde crezca tu respeto por ti mismo. El amor propio no es arrogancia, sino claridad. Saber quién eres, aunque nadie te lo confirme. Sé compasivo contigo mismo. Todos fallamos, todos dudamos.
Pero no todos aprendemos a levantarnos sin reproche. Cuando la voz interna te diga que no vales, contéstale como un sabio romano: ¿dónde están tus pruebas? Porque la mayoría de esas sentencias son humo, no piedra. Recuerda tus logros, tus esfuerzos, tus batallas libradas. No para alimentar el ego, sino para no olvidar que ya has vencido antes, incluso cuando nadie lo aplaudió. La verdadera autoestima no necesita testigos, solo memoria. Así que, si hoy alguien te ignora, no te borres tú también. Mantente firme. Que el mundo haga lo que quiera. Tú, sigue caminando con la cabeza alta. Porque el valor más profundo no se compra ni se mendiga, se reconoce en silencio, dentro de uno mismo. Lección 8. El espacio que sana. Aprender a soltar sin romper. Hay una ley curiosa en las relaciones humanas. Cuanto más intentas retener, más escapa el otro. Es como si la presencia insistente empujara en lugar de acercar. Y sin embargo, seguimos cayendo en esa trampa. Sobreproteger, vigilar, estar siempre disponibles. Pero el alma necesita aire, y el corazón también. Los estoicos hablaban de sofrosine, una palabra griega que se traduce como moderación, templanza. Aplicada a los vínculos, significa saber cuándo acercarse y cuándo apartarse. Porque amar no es invadir. A veces, el mejor acto de cariño es dar un paso atrás. No lo tomes como un rechazo. Si alguien se distancia, no siempre es porque ya no le importas. Puede ser que necesite calma, puede ser que esté luchando consigo mismo, o simplemente que en ese momento su camino y el tuyo no marchen al mismo ritmo. ¿Y eso qué? ¿Acaso no forma parte del fluir natural de la vida? Si buscas constantemente llenar cada silencio, terminarás ahogando lo que intentas salvar. La ansiedad por estar presente puede convertirse en una carga para el otro, y peor aún, para ti mismo. Las relaciones no deben ser una prisión decorada con afecto. Cuando alguien se aleje, no corras detrás, detente, respira. No por orgullo, sino por sabiduría. Entiende que el vínculo sano necesita espacio, como el fuego necesita oxígeno. Si aprendes a darlo, descubrirás que a veces la distancia fortalece más que la cercanía asfixiante. No se trata de jugar al desapego fingido. Se trata de practicar el verdadero respeto. Dejar que el otro sea, sin empujarlo ni sujetarlo. Si vuelve, que lo haga por decisión, no por presión. Y si no vuelve, que te encuentre entero, no deshecho. Marco Aurelio lo dijo con claridad. Ama, pero sin que tu felicidad dependa de ello. Si lo interiorizas, te liberarás de esa urgencia emocional que convierte el cariño en necesidad. Porque hay algo más valioso que la compañía constante: la libertad compartida. Así que, cuando sientas que alguien se aleja, no te desesperes. Tómalo como una oportunidad de reencontrarte contigo. Fortalece tu mundo interior. Ocúpate de crecer, de aprender, de ser mejor. Y si el otro vuelve, que te encuentre en paz. Y si no, que no te faltes tú. Recuerda, soltar no es rendirse, es confiar. Es entender que los lazos verdaderos no se rompen por el silencio, sino por la imposición. Y que a veces, el acto más sabio de amor es simplemente dar espacio. Lección 9. El valor de la palabra justa, entre el silencio y el rugido. Hay momentos en la vida en los que el alma se agita, no por un gran cataclismo, sino por algo más sutil, más doloroso incluso: la indiferencia. Cuando alguien que solía estar presente empieza a volverse invisible, uno se queda suspendido en la duda. ¿Debería hablar? ¿Debería callar? ¿Qué se gana al confrontar a quien ya ha comenzado a irse? Los estoicos eran maestros de la mesura. Decían que no debíamos responder desde el ardor del momento, sino desde la lucidez de la razón. Y sin embargo, no confundas serenidad con sumisión. El verdadero sabio no es quien calla todo, sino quien sabe cuándo hablar y cómo hacerlo. En tiempos de silencio ajeno, la tentación de exigir explicaciones puede ser grande,
Pero pregúntate, ¿lo harás para sanar o para herir? ¿Para comprender o para controlar? Porque la confrontación nacida del orgullo solo engendra más orgullo. En cambio, la comunicación nacida del entendimiento puede abrir puertas que creías cerradas. Imagina que, en lugar de decir «¿por qué me ignoras?», eliges otro camino. He notado cierta distancia. ¿Todo está bien? Con esa sola frase, no atacas, invitas. No reclamas, tiendes una mano. Es la diferencia entre el impulso del ego y la elección del carácter. Y si la otra persona no responde, también está bien. No todos están preparados para la madurez emocional. Pero tú sí puedes estarlo. Habla cuando sea útil, calla cuando sea sabio. Y si el vínculo no se restaura, que al menos quede claro que tú actuaste con templanza y dignidad. Porque al final, amigo mío, ser ignorado no define quién eres. Lo que te define es cómo eliges responder ante ese vacío. En cada palabra que eliges o reservas, se escribe el carácter de tu alma. No busques ganar discusiones, busca conservar la paz. No para imponer silencio afuera, sino para conservar la armonía dentro. Conclusión. Vuelve a ti mismo. Has caminado conmigo por estas 9 reflexiones, cada una como una piedra tallada por la sabiduría de los estoicos. Y si hay algo que quiero que te lleves de este viaje, es esto. Tú eres tu refugio. No el gesto de otro, no su atención, no su cercanía. Eres tú. Cuando alguien se aleje, no corras tras él. Quédate contigo. Fortalece tus pensamientos, cultiva tu paz interior y recuerda lo que Epicteto enseñaba. No nos perturban las cosas, sino el juicio que hacemos de ellas. Quien se va, que se vaya. Quien te ignore, que lo haga. Porque tú ya has elegido no ignorarte a ti mismo. Escríbelo en los comentarios como testimonio de tu aprendizaje. Quien se vaya, que no vuelva. Así sabré que estás del otro lado, firme en tu propósito de crecer con dignidad. Te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y compartas este mensaje. Tal vez alguien más necesite estas palabras hoy. Y si aún no lo has hecho, mira los 2 últimos videos que te dejamos recomendados al final. Siguen trazando este mismo camino de claridad, fuerza y libertad. Gracias por estar aquí. Tu atención es el mayor regalo que alguien puede ofrecer. Que sigas encontrando cada día las lecciones que forjan al verdadero César que habita en ti. Nos vemos muy pronto.